Hermanos, hermanas, qué bueno que están escuchándonos en este programa La Verdad de Guadalupe. Estoy muy contento con todo el equipo, con todos aquellos que son parte de ESNE para poder dar este mensaje maravilloso no solamente a las personas que pues nos estarán viendo en este momento, sino en el futuro, porque yo sé que todos estos programas los siguen repitiendo y los siguen repitiendo porque la gente sigue queriendo conocer más y más a Santa María de Guadalupe, y de eso se trata. Vamos a hacer un programa muy especial porque vamos a estar pues prácticamente en vivo, y como es así de espontáneo y así como son las cosas, para que ustedes también palpen como nosotros todo este ambiente actual de Santa María de Guadalupe y lo que ella provoca. Es ella la que anuncia el Evangelio, a Jesucristo nuestro Señor, quien llega a nuestros corazones. Ella hace no un sincretismo, esto lo tengo que aclarar de entrada. Ella no es un sincretismo, es una inculturación, esto que les quede bien claro. Ella no es un sincretismo en este sentido. Ella no trata de unir, porque no se une al final de cuentas. Ella no trata de poner junto lo bueno y la mentira, la verdad y la idolatría y cosas por el estilo. No, voy a dar un ejemplo de lo que sí es un sincretismo y hasta demoníaco. Sería la Santa Muerte, por ejemplo. La Santa Muerte es eso. Es un sincretismo demoníaco, es una personificación de la muerte, porque no vive la muerte, es una contradicción. Pero bueno, es la personificación de la muerte, y le dan una barnizada, una embarrada para ser aceptada con este manto, parece el manto a la Virgen de Guadalupe, para ser aceptado. En el fondo eso es puritito miedo, eso es. Esas idolatrías, esas cosas falsas, esas mentiras, esos engaños, esas traiciones, eso es sincretismo. Eso no es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una inculturación. ¿Y eso qué significa? Que ella sabe poner a Jesús en el corazón humano. Lo voy a decir de otra manera. Ella toma solo, y subrayo, solo lo bueno y lo verdadero, y segunda parte, lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Esa es inculturación, meter dentro de la cultura a Jesucristo nuestro Señor, poner a Jesucristo nuestro Señor, no ella, sino a Jesucristo nuestro Señor en el corazón de todo ser humano, más allá de culturas, más allá de idiomas, más allá de tradiciones, más allá de costumbres, sin desecharlas. Ella pone a Jesucristo nuestro Señor, que trasciende tiempos y espacios. Como dice el Concilio Vaticano II, ella puede, ella sabe tomar lo bueno y verdadero que hay en el ser humano, porque el ser humano ha sido creado por Dios. Dios ya sembró las cosas buenas y positivas. Así que ella toma lo bueno y verdadero ya sembrado por Dios y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Esa es inculturación. Solamente lo bueno y verdadero es lo que toma ella. Por eso la Virgen de Guadalupe, lo dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II dijo eso: el acontecimiento guadalupano es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. La evangelización perfectamente inculturada. Y el modelo es la Virgen de Guadalupe. Modelo no solamente para México, modelo para el mundo entero. Y ahora entiendo por qué he hablado de la Virgen de Guadalupe, porque me lo han pedido allá en China, allá en Hong Kong, allá en Macao, allá en Taiwán, allá en Filipinas, allá también en otros territorios, como en Génova, Italia, como en Francia, como también en Chile, como también en Brasil. Es una cosa impresionante. Por supuesto que la Virgen Santísima de Guadalupe, lo sabemos bien, es patrona de todo el continente americano. Después les voy a decir poco a poco cómo estuvo esto, que es realmente una
una misericordia de parte de Dios. El tener a ella como nuestra madre es la misericordia palpable de parte de Dios, así se los digo. Entonces ella es patrona de todo el continente americano y estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y toda América Latina. Y también es patrona de Filipinas, es patrona de Filipinas y es patrona de muchos otros lugares, muchos otros puntos como Génova, Italia, etcétera, etcétera, muchos otros puntos. Ella es la patrona y eso significa que ella es aquella que nos trae a quien es el Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor, aquel que por lo cual recordaremos nuestros ancestros no hace mucho, ¿verdad? En el momento de la guerra cristera, ¿cuál era el grito? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Ese era el grito y por eso le llamamos con mucha justicia, ella tiene el ser la dueña de nuestro corazón, la dueña de nuestra vida, porque nos enseña aquel que es la vida, nos entrega aquel que es el verdaderísimo Dios por quien se vive, como se lo dijo a Juan Diego. Ya de entrada les voy a decir algunas de las palabras que ella utiliza y que es una perfecta inculturación. Ya de entrada, después vamos a abordarlo nuevamente, pero ya de entrada para que esto ya les vaya sonando en el oído cosas realmente profundas, potentes de lo que ella sabe hacer en esta inculturación. Ahí te va, estas palabras son Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque. Todas estas palabras quiere decir características del único Dios vivo y verdadero. No es idolatría, características aplicables a quien es el verdadero Dios y Señor, el Rey del universo. ¡Viva Cristo Rey! Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque. Ya sé que algunos de ustedes ya la están ahorita tratando de hablar, ya lo sé. Y dices bien, porque si lo logran hablar, estarían hablando exactamente las palabras que la Virgen de Guadalupe pronunció. Una mujer judía. Recordemos que la Madre de Dios es judía, es la niña de Nazaret, exactamente, es la niña de Nazaret, es judía, que se hace mexicana, que se incultura, porque también al inculturar a Jesús ella misma tiene que inculturarse y por eso habla no judío, no hebreo, sino que habla náhuatl y con una mentalidad tolteca. Recordemos que en México, en aquel tiempo de la aparición, teníamos a los aztecas, los mexicas, es la misma tribu, aztecas, mexicas, que eran los que dominaban más que nadie, eran los dinámicos, eran los de sacrificios humanos, eran los de tantos ídolos, porque ellos pensaban que tenían que dar esta sangre, este corazón a todo el universo, al sol sobre todo, para que el ciclo de la vida pudiera continuar. Esa era su mentalidad. Lo más importante para los mexicas, los aztecas, era tomar prisioneros precisamente para dar este sacrificio humano a los dioses. Por ejemplo, cuando faltaba la lluvia, cuando faltaba el agua. Los pueblos, las personas que estaban ahí estaban atentos por la llegada de los sacerdotes indígenas a quienes les pedían niños de 4 años. Y los papás se los entregaban, aún sabiendo lo que les iba a pasar a sus hijos. Lloraban cuando se los entregaban. ¿Por qué? Porque sabían que pretendían ofrecerlos al dios Tlaloc para que hubiera lluvia. ¿Y qué hacían con los niños? Primero, les quitaban las uñas para que lloraran, se atacaran de llanto los pobres niños. Después, con una púa de maguey picaban todo su cuerpecito para que siguieran llorando. Si era niña le cortaban la cabeza, si era niño le cortaban el pechito, le sacaban el corazón, las entrañas y lo ofrecían a Tlaloc. Eso hacían. Con todo el dolor de su corazón, los papás sabían que iba a haber todo esto, pero todo lo hacían supuestamente por estos ídolos que supuestamente pedían sangre y corazones, que es lo vital del ser humano que puede ofrecer para que el ciclo de la vida pudiera continuar. Esos son los aztecas, los mexicas. Los toltecas, como Juan Diego no es mexica, es tolteca. Sí, ya entiendo. En 1531 se dominaban los aztecas y había la cultura tolteca y ya estaba muy mezclado. Era algo así como lo grecolatino, ¿ok? Como lo grecolatino.
Aquí sería lo mexico-tolteca, por decirlo. Los toltecas eran los sabios, habían llegado a creer en un solo Dios, ojo, pero todavía no es el verdadero Dios. Habían llegado a creer en un solo Dios, al cual llamaban con características del único Dios. Vuelvo a repetirte, no es todavía el verdadero Dios. Pero ya es mucho en una cultura donde hay tantos dioses, tantos ídolos, tantos sacrificios humanos, y era mucho que ellos llegaran a creer en un solo Dios, al cual le llamaban Tloquenahuaque, Ipamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque. Ya lo estás captando, ¿verdad? Así son esas características que usaba Netzahualcóyotl, que después hablaremos más de esto. Juan Diego es de mentalidad tolteca, así que es de los grandes sabios como el rey Netzahualcóyotl, el rey de Texcoco, que es de mentalidad tolteca. Va a ser una aventura caminar con la Virgen de Guadalupe y ver cada momento, cada aspecto de esa perfecta inculturación, como dice San Juan Pablo II, con el cual aquí tu servidor trabajó con él. ¿Cómo ves? No es por presumirte, pero la verdad, trabajar con un santo como San Juan Pablo II fue una dicha, una misericordia, una cosa que no merecía yo, eso está clarísimo. Pero, señores, por eso les quiero transmitir todo esto, para que también ustedes lo vivan y lo sigan viviendo. Máxime que sabemos perfectamente que Juan Pablo II vino 5 veces a este país, y sabemos perfectamente que él llegó a decir, soy mexicano, así que imagínate tú todo lo que vamos a recorrer con esta perfecta inculturación que es un regalo de Dios a través de tantos seres maravillosos como Juan Pablo II. Vamos a continuar. No te desprendes de tu televisión porque se te va a perder alguna cosa que vas a tener que saber profundamente. Que Dios te bendiga mucho. Hermanos, hermanas, qué bueno que se encuentran en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Este lugar fue fundado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, por Monseñor José Luis Guerrero, por su servidor Eduardo Chávez. Hemos fundado este Instituto Superior de Estudios Guadalupanos porque era muy importante, después de todo lo que fue la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego, que se canonizó, como tú sabes, el 31 de julio del 2002, se funda el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos el 3 de septiembre del 2003, con el afán de seguir profundizando todo el evento guadalupano y también difundirlo al mundo entero. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer, difundir al mundo entero la verdad del acontecimiento guadalupano. Así que, como te decía, es una verdadera inculturación. La Virgen de Guadalupe no es la Coatlicuetonanzi ni cosas por el estilo. Tampoco ella dijo un nombre indígena, supuestamente, Cuetzalalupeo. ¿Cómo cuesta trabajo quitar eso con la verdad de los documentos, la verdad de lo que sucedió en el evento guadalupano? Ella siempre dijo Santa María de Guadalupe. ¿De dónde surgió esto de que pudiera haber sido un hombre indígena? De un hombre que se llamaba Luis Becerra Tanco, era un maestro en náhuatl, y él en su libro en 1675 fue el primero que empezó a decir, ¿no será que no dijo exactamente Guadalupe? Porque supuestamente Juan Bernardino dijo, es náhuatl y no hay sonido D ni sonido G en náhuatl, así que tuvo que haber entendido algún otro nombre, y Luis Becerra Tanco en 1675 fue el primero que dijo, pudiera ser que su nombre hubiera sido alguna cosa en náhuatl, Cuetzalalupeo, y empieza a inventar.
Tan fácil era contestarle a Luis Becerra Tanco, tan fácil era. La D, efectivamente no hay D en náhuatl, pero recordemos que Juan Bernardino y Juan Diego fueron bautizados en 1524 y en sus nombres de pila está la D, Juan Bernardino, Juan Diego, así que tenían 6, 7 años de usar eso, usar la D. Efectivamente, en náhuatl no hay G, pero la Virgen de Guadalupe nunca dijo Gelupe, nunca dijo Gelupe. Imagínate tú, dice Guadalupe. Y Guadalupe, ese sonido sí lo tienen los indígenas, recordemos, Teotihuacán, aguacate, huacal, todas palabras náhuatl y tienen la gua de Guadalupe. Siempre fue su nombre Santa María de Guadalupe. Y por algo muy especial, por algo muy especial. No nada más así dijo su nombre. Recordemos que el nombre para los judíos significa su propia misión. Así que gracias al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, gracias a todo lo que fue el proceso para la canonización de San Juan Diego, nosotros tenemos los documentos en los cuales siempre su nombre es Guadalupe, y documentos que incluso están en náhuatl, pues en náhuatl se dice Guadalupe. Su nombre es Santa María de Guadalupe y no se lo dio a Juan Diego, no. El nombre completo se lo dio al tío anciano, Juan Bernardino, padre. ¿Por qué ese nombre? ¿Y por qué se lo dio al tío y no a Juan Diego? No te puedes perder cada uno de estos programas porque lo vamos a decir en su momento. Ahí te dejo para que tú también vayas profundizando. El nombre es de Santa María de Guadalupe. Te voy a hacer tantito una referencia para que no te me quedes tampoco así mal. María, de origen judío. Guadalupe, de origen árabe. No fueron los españoles quienes le pusieron el nombre de Guadalupe, sí lo conocían, hay un monasterio que se llama Guadalupe en Extremadura, por supuesto, pero no hay nada que ver con la Virgen de Guadalupe de México con respecto al nombre. Ella se lo puso, Santa María de Guadalupe, judío, María, Guadalupe, árabe. No te puedes perder los canales, no te puedes perder estos programas, no te puedes perder todo lo que gracias a Dios y gracias a este Instituto Superior de Estudios Guadalupanos hemos constatado que es la verdad, pero siempre con los documentos y la convergencia de estos documentos históricos. Que Dios te bendiga mucho. Hermanos, hermanas, qué bueno que estamos en otra parte del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que como ves es muy importante porque necesitamos conocer la verdad de Guadalupe y esto bien fundamentados con todos los documentos históricos que se requieren. Y yo diría fuentes históricas, porque además hay otras cosas como por ejemplo la tradición oral, que es muy importante y por ello nosotros conocemos el nombre mismo de Santa María de Guadalupe, porque de manera oral Juan Bernardino, quien lo recibió, lo decía. Así que también es muy importante la tradición oral y es una de las cosas que nuestro pueblo todavía tiene. Les puedo decir que el 90 y tantos % de los peregrinos que vienen aquí nunca han leído el Nican Mopogua, por ejemplo, que es uno de los documentos interesantes de Antonio Valeriano de 1545-1546, cuando se habla de Santa María de Guadalupe de una manera extraordinaria, con caracteres latinos y sonido náhuatl.
Pero no, Antonio Valeriano no inventó la historia, ni mucho menos, sino que precisamente por tradición oral, todo lo que decía Juan Diego, todo lo que decía Juan Bernardino, especialmente el nombre Santa María de Guadalupe, lo puso por escrito. Vuelvo a repetirte, caracteres latinos y sonido náhuatl. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque Antonio Valeriano, cuando lo escribió así, no pretendía divulgarlo. ¿Por qué? Porque eran muy pocos los que sabían leer caracteres latinos y eran muy pocos los que entendían el náhuatl. Así que ni lo podían conocer los españoles que no entendían náhuatl, ni lo podían leer los indígenas que no sabían caracteres latinos. Gracias a Dios, Antonio Valeriano en 1545-1546 hizo este documento porque permaneció la memoria. Eso fue lo que hizo, la memoria. Y gracias a eso nosotros tenemos las palabras exactas que usó Santa María de Guadalupe. Tenemos el nombre exacto, Santa María de Guadalupe. Y todos los demás documentos que después se fueron escribiendo en la historia siempre dicen es Santa María de Guadalupe. Y vuelvo a repetirte que es muy importante, por eso estoy duro y duro y duro y duro con el nombre, porque se ha filtrado ese equívoco que supuestamente la Virgen de Guadalupe dijo un nombre náhuatl y eso es totalmente falso. Por eso es importante entender la magnitud del evento guadalupano, porque el mismo nombre es una misión que recibe la Virgen de Guadalupe. María, judío, te lo decía, Guadalupe de origen árabe. Ya estás captando estas dos grandes razas culturales, religiosas, importantísimas y que son hermanos y que siempre se están golpeando, siempre se están tratando de matar, lo judío y lo árabe, y si no, ve tantito las noticias en la televisión, y sin embargo en ella es armonía, unidad, nueva vida. Eso es lo más importante. Entonces, en el nombre tiene su misión. Y otra cosa muy interesante, en aquel tiempo, en 1531, cuando fue la aparición, exactamente los judíos y los árabes fueron rechazados, fueron expulsados de la península ibérica. Ella toma lo expulsado a los ojos humanos, pero nunca a los ojos de Dios. Y más cosas vamos a entender y comprender en todo este acontecimiento guadalupano que es esta inculturación perfecta. Que Dios los bendiga mucho.